El sacerdote Felipe Vélez Jiménez fue atacado. El sacerdote Felipe Vélez Jiménez fue atacado a balazos en la región centro de Guerrero. El párroco de la iglesia de San Gerardo María Mayela de Iguala iba en su coche hacia Chilapa cuando hombres armados, en moto, lo atacaron. Felipe Vélez Jiménez recibió un impacto de bala en un pómulo, fue llevado al Hospital General de Chilapa y después a un hospital de Chilpancingo. Se mantiene en terapia intensiva. La Fiscalía de Guerrero abrió una carpeta de investigación. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Saludos, bendiciones para sus familias, bendiciones donde quiera que se encuentren en esta tarde, sábado 5 de abril. Les saluda, como siempre, su gran hermano Germán Rodríguez, y aquí del corazón del Evangelio, esperando que se encuentren bien. Y pues es su canal católico, donde damos testimonio del sacerdote, donde anunciamos al mundo entero que el sacerdote es el embajador de Cristo Jesús, los sacerdotes, embajadores de Cristo Jesús, sacerdotes del Dios Altísimo, sacerdotes consagrados que tienen la potestad que han recibido a través del obispo, de los sucesores de los apóstoles, que tienen el poder de Cristo Jesús para perdonar pecados, son nuestros representantes ante Dios, son los que presentan nuestras obras ante Dios. Gracias a Dios tenemos santos y queridos sacerdotes que nos representan ante el Señor, lo grandioso que tenemos, ¿no? En la Santa Iglesia Católica. Entonces, cada que sucede algo, yo siempre se los comparto, ya sea un buen testimonio de una buena obra que hicieron, o por algún reconocimiento o algo que pasó, o cuando asesinaron a alguien. Y así, entonces en este caso les voy a compartir pues de un sacerdote que fue baleado en Guerrero, ¿verdad? En el estado de Guerrero, México, pero que afortunadamente, bendito sea el Señor, a la Santísima Trinidad, bendito sea Dios, sobrevivió a los ataques de estos hombres que le dispararon, ¿verdad? Tristemente, a ver, dejen parar aquí. Ahorita pongo otra vez el video, pero él es el sacerdote Felipe Vélez, ¿verdad? Se le acercó un carro y le disparó, pero Dios lo protegió. Todavía no es su tiempo, ¿verdad? El tiempo es de Dios, yo se los he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? El tiempo es de Dios, nuestra vida está en las manos de Dios. Si Dios lo permitió, bien. Si Dios no lo permitió, bien, ¿verdad? Pero de todos modos, pidamos también por aquellos que no han tenido la misma suerte, desgraciadamente. Entonces, esa es una alegría muy grande, que el sacerdote, que luchan por la paz, y desgraciadamente por eso los persiguen. ¿Quiénes son los que los persiguen? Pues los enemigos de la paz, es decir, sacerdote que es de la paz, es de luz, ¿verdad? Trae la luz de Cristo los sacerdotes. Entonces las tinieblas que vienen del demonio les estorba la luz, por eso atentan contra ellos, les estorba la luz de Cristo, y es cuando los asesinan o tratan de asesinarlo. Pero bendito Dios que este sacerdote Felipe Vélez sobrevivió, bendito sea el Señor, y que Dios lo siga protegiendo, que lo siga pues guiando en su sacerdocio, ¿verdad? Entonces, miren, como siempre, pues les voy a poner aquí otra vez el video, y los invito pues como siempre a darle like para que YouTube pues lo envíe a más personas, pero sobre todo la invitación es a orar por nuestros sacerdotes. Ahorita al final, ya para finalizar el video, vamos a hacer una oración por los sacerdotes, y mientras les pongo nuevamente aquí el video de otra noticia más que lo dio. Esto no es muy reciente, ella tiene tiempito, pero a lo que yo voy es, a mí me gusta compartir porque me encantó que sobrevivió, ¿verdad? No es el mismo dolor pues cuando se pierde un sacerdote. A lo que voy con esto es que para que invitarlos a orar por ellos, ya que sin ellos no hay perdón de pecados, sin ellos no hay Eucaristía, sin ellos pues no hay sacramento, porque los sacramentos ellos son los únicos que tienen la potestad de darnos los sacramentos, es decir, de recibir la gracia a través de los sacramentos. Entonces, esa es la invitación, aquí lo pongo nuevamente.
Llamada por la Conferencia del Episcopado Mexicano tras el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua, en Guerrero, donde en plena jornada de oración por la paz, llamada por la Conferencia del Episcopado Mexicano tras el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua, esta tarde en Chilapa, el sacerdote Felipe Vélez Jiménez resultó herido de bala durante un ataque registrado a la altura de una plaza pública conocida como Los Claveles. El padre circulaba a bordo de su automóvil cerca de la salida sur a la cabecera municipal, cuando un sujeto se le acercó, le disparó de manera directa y huyó. Los cuerpos de emergencia trasladaron al padre primero a un hospital de Chilapa, luego a Chilpancingo. Su estado de salud es reportado como grave. Hoy platiqué con el sacerdote de Chilapa, Filiberto Velázquez, quien me dijo que se sienten muy preocupados ante esta vulnerabilidad, ante la inseguridad. Nos preocupa la situación de la inseguridad que está pasando pues a la iglesia, ¿no? Vemos ya que no hay un respeto por las instituciones y si no hay un respeto por un sacerdote, pues mucho menos por un ciudadano de pie. Es un lugar donde está militarizado, hay presencia del ejército y no hay una manera de poder cuidar a los ciudadanos, porque a pocos metros pasan estas cosas. Aún con la presencia del ejército, dice el sacerdote, mismo que en Guerrero. Wow. Donde en plena jornada de oración por la paz, llamada por la Conferencia del Episcopado Mexicano tras el asesinato. ¿Se imaginan en donde supuestamente hay mucha seguridad pasan estas cosas? A veces uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué este tipo de personajes, aún donde hay seguridad, hacen estas cosas? Está medio raro, ¿verdad? Tristemente. Pareciera que no le tienen miedo a la seguridad, o pareciera que en esa área, ellos son los que reinan, que nadie les va a hacer nada, triste y lamentablemente. En Guerrero, donde en plena conferencia del Episcopado Mexicano tras el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua, esta tarde en Chilapa, el sacerdote Felipe Vélez Jiménez resultó herido de bala durante un ataque registrado a bordo de su automóvil cerca de la salida sur a la cabecera municipal, cuando un sujeto se le acercó, le disparó de manera directa y huyó. Los cuerpos de emergencia trasladaron al padre, luego a Chilpancingo. Su estado de salud es reportado como grave. Hoy platiqué con él. Se me frizó un poquito el video, suele pasar a veces, ¿verdad? Desgraciadamente, cuando está un clima medio, está ahorita como queriendo llover, pero estoy tratando a ver si, que es que quiero que se escuche bien, ¿verdad? Va a ser el comentario. Cuando un sujeto se le acercó, le disparó de manera directa y huyó. Ahí está la cosa, ¿no? O sea, el sujeto lo quería asesinar, el plan lo quería asesinar, ¿verdad? Dice, se le acercó de manera directa, es decir, quería no fallar. Su plan de ese individuo era acabar con él. Bendito Dios que su plan quedó truncado, ¿verdad? De ese hombre ingrato. Los cuerpos de emergencia trasladaron al padre primero a un hospital de Chilapa, luego a Chilpancingo. Su estado de salud es reportado como grave. Hoy platiqué con el sacerdote de Chilapa, Filiberto Velázquez, quien me dijo que se sienten muy preocupados ante esta vulnerabilidad, ante la inseguridad. Nos preocupa la situación de la inseguridad que está pasando pues a la iglesia, ¿no? Vemos ya que no hay un respeto por las instituciones y si no hay un respeto por un sacerdote, pues mucho menos por un ciudadano de pie. Es un lugar donde está militarizado, hay presencia del ejército y no hay... Ojo, es un lugar donde está militarizado, hay presencia del ejército y aún así, desgraciadamente, atentan la vida de los consagrados. ¿Cuál es la rabia que les traen? Como les digo, porque marchan por la paz, porque invitan al pueblo a marchar por la paz, y eso es lo que les arde la conciencia, les arde que no pueden estar tranquilos para hacer sus fechorías. Por eso quisieran acabar con aquellos defensores de la paz, pero jamás podrán, porque Dios los protege, y bendito sea Dios. Una manera de poder cuidar a los ciudadanos, porque a pocos metros pasan estas cosas. Aún con la presencia de
del ejército, dice el sacerdote. Aún con la presencia del ejército, pero desgraciadamente, aún así, pues desafortunadamente atentan contra la vida de nuestros consagrados. Pero como les decía, ¿cuál es la razón de que los odian, de que no lo soportan? Pues la razón es porque como andan en malos pasos, tristemente ese tipo de personas se sienten reprochados cuando ven al pueblo marchando por las calles y que quienes encabezan por esa marcha por la paz, pues son los sacerdotes, ¿verdad? Los obispos, ¿verdad? Los mensajeros del Señor. Pero detrás de todo esto son personas del mundo que no quieren nada con Dios, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 18, ¿verdad? Cuando Jesús previene a sus apóstoles, les dice algo muy interesante, ¿verdad? Les dice: si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí, es decir, ustedes son míos, ¿verdad? Y si a mí me odió, ustedes trabajan para mí, los van a odiar a ustedes, los van a perseguir. En pocas palabras está diciendo, o ya les había dicho, a mí me van a matar, me van a asesinar, voy a sufrir mucho, al tercer voy a resucitar. Es decir, ustedes van por este mismo camino, por el hecho de ser seguidores de la paz, seguidores del evangelio, seguidores míos. Dice: si el mundo los odia, sepan que antes me odió, es decir, para que comprendan cuál es el odio del mundo contra ustedes. Es que a mí me odia y por eso a ustedes los odian, los persiguen, los asesinan, los secuestran, los torturan, les levantan falso testimonio, todo ese tipo de cosas, ¿no? Por eso el Señor los prevenía. Dice: ¿no sería lo mismo si ustedes fueran del mundo? Claro que no. Si a un sacerdote que lo dudo que haya, pero por si acaso hay alguien por ahí que disfrazado, que lo dudo, dice: ¿no sería lo mismo si ustedes fueran del mundo? Es decir, un sacerdote que está de acuerdo con el mundo, ese no se va a meter en ningún problema. Un apóstol que esté con el mundo no se va a meter en ningún problema. Un catequista, como un servidor que es catequista, si está de acuerdo con el mundo, no se mete en ningún problema, al contrario, lo van a alabar. Pero repróchales, échales en cara su falta y verás cómo te van a tratar. Verás si tu propia familia no te deja días sin hablar. ¿Por qué? Porque les estorba la luz de Cristo que tú les transmites, y como viven en tinieblas, la agarran contra ti. ¿Por qué? Porque uno ya no es del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ya Dios nos ha rescatado del mundo. Somos cristianos pasando por el mundo y no del mundo pasando como cristianos, que es lo contrario, ¿verdad? Por eso el demonio odia a los santos y queridos sacerdotes. Dice: ¿no sería lo mismo si ustedes fueran del mundo? Pues el mundo ama lo que es suyo, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo y por eso el mundo los odia. Ese es el problema de los asesinos, de los que persiguen a los elegidos de Dios, porque Dios nos ha elegido del mundo. No pertenecemos a este mundo, estamos trabajando en este mundo, pero somos cristianos de Cristo trabajando contra el mundo y no del mundo pasando como cristianos, nomás cuando me convenga, cuando la cosa esté bonita. No, esa es la cosa. Y luego dice: acuérdense de lo que les dije, el servidor no es más que su patrón. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Si a mí me han perseguido, dice, también los perseguirán a ustedes. Si acaso acogieron mi enseñanza, ¿cómo pues acogerán la enseñanza de ustedes? ¿Verdad? Y estas son las consecuencias de la persecución, no tan solo, ¿verdad?, de los sacerdotes, también de cuántas personas buenas católicas las han asesinado por defender su fe. Por eso hay tanto mártir en la Santa Iglesia Católica por defender su fe, desde jovencitos de todas las edades, porque se mantienen firmes en la fe. Y luego el capítulo 16 dice Jesús, el versículo 1 en adelante: les hablo de todo esto para que no se vayan a tambalear, es decir, manténganse firmes, manténganse orando, no se vayan a debilitar. O sea, les estoy anunciando lo que les va a pasar por mi causa. No se vayan no se vayan a rajar, ¿verdad?
Dice, serán expulsados de las comunidades judías, mas se acerca el tiempo en que cualquiera que los mate pensará que está sirviendo a Dios. Eso es lo que piensan aquellos asesinos, que están haciendo un bien, que están quitando estorbos, aparentemente. Dice, serán expulsados de las sinagogas. ¿A cuántos sacerdotes no le han levantado falsos para sacarlo de la iglesia, para quitarlos? ¿A cuántos sacerdotes no han metido a la cárcel injustamente? ¿Cuántos sacerdotes se han salvado de ir preso de por vida a la cárcel? Al menos yo he conocido testimonios de sacerdotes que se han salvado de la cárcel porque al último la persona que los acusaba, pues Dios le tocó el corazón o lo que haya sido y quitó la denuncia, ¿verdad? Porque era falsa y cosas así. Entonces, queridos hermanos, pues voy a hacer una oración por los sacerdotes. Me acompañen ustedes a hacerla. Es una oración que es para los sacerdotes. Entonces, pues, les pido, pues, solo eso, ¿verdad? Que oremos mucho por ellos, porque el diablo, como león rugiente, anda quisiera acabarlos con ellos, pero jamás podrá, porque ellos sirven a la iglesia de Cristo el Señor, y la iglesia de Cristo Jesús jamás será destruida. Y como la iglesia jamás será destruida y la iglesia la manejan los sacerdotes, pues jamás los sacerdotes se acabarán. Ahí, así de sencillo. Sí, van a ser perseguidos. Hoy quizás asesinen uno, mañana se ordenarán dos, y así el Señor no va a dejar jamás sola a su iglesia, porque dice Mateo 28:20, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. ¿En dónde? Pues en su iglesia. ¿Ya? ¿Quién la maneja? Los santos sacerdotes. ¿De quién son los sacerdotes? De Cristo Jesús, del Dios Altísimo. Pero vamos a hacer esta oración para todos nuestros santos y queridos sacerdotes, y si aquí puedes poner también el nombre de tus sacerdotes, si quieres orar por él, que ojalá estés orando también por él, por tu párroco, por el que acaba de llegar o el que está en la comunidad, ahí en la parroquia donde te congregas ayudando, pues ojalá, ¿no? Dice, empieza por nuestro santo Papa, al Papa Francisco, ¿verdad? Ya habló los demás. Dice, a nuestro santo Padre, el Papa Francisco, dale, Señor, tu corazón de buen pastor. A los cardenales y representantes pontificios, dale, Señor, solicitud paternal por sus cardenales. A los obispos elegidos por el Espíritu Santo, compromételos con sus ovejas, Señor. A los párrocos, enséñales a vivir y a no desear ser servidos, y a no desear ser servidores del Señor. A los confesores y diferentes espirituales, hazlos, Señor, instrumentos dóciles de tu espíritu. A los que trabajan por la juventud, que la comprometan contigo, Señor. A los sacerdotes pobres, socórrelos, Señor. A los sacerdotes enfermos, sánalos, Señor. A los sacerdotes ancianos, dales alegre esperanza, Señor. A los tristes y afligidos, consuélalos, Señor. A los calumniados y perseguidos, defiéndolos. Defiende su causa, Señor. A los que aspiran al sacerdocio, dales la perseverancia, Señor. A todos los sacerdotes, dales fidelidad a ti y a tu iglesia, Señor. A todos los sacerdotes, dales obediencia y amor al Papa Francisco, Señor. A todos los sacerdotes que vivan en comunión con su obispo, Señor. Que todos los sacerdotes sean uno como tú, Padre, y como tú y el Padre, Señor, son uno. Oración. Divino corazón de Jesús, lleno de celo por la gloria de tu Padre, te rogamos por todos los sacerdotes. Por tu Espíritu Santo, llénalos de fe, de celo y de amor, así sea. Amén. Bueno, queridos hermanos, pues muchísimas gracias por acompañarme y por siempre pues estar atentos a lo que aquí publicamos, a lo que aquí damos, a lo que aquí evangelizamos. Aquí queda este video. Bendito sea el Señor. Sigamos orando por nuestros sacerdotes, ¿verdad? Y que el Señor pues los proteja. Y pues aquí está este gran sacerdote del Dios Altísimo dando testimonio donde quiera
que ande dando sus misas, alabados al Señor para su santa gloria. El padre Felipe Vélez, ahí está, un sacerdote del Dios Altísimo, librado por el Señor. No era su hora, bendito sea el Señor. La hora es de Dios. Nosotros solamente debemos de abandonarnos en el Señor y Él va a hacer su obra. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y no olvide, dele like, suscríbase al canal y sigamos orando por nuestros santos y queridos sacerdotes, por el padre Arturo Cornejo, por el padre Luis Toro, el padre Marcos Galvez, el padre Tomás Veros, todos estos que yo voy conociendo en la red social y claro, en general todos los sacerdotes y el Santo Papa, que así sea. Amén. Muchas gracias y hasta la próxima. El sacerdote Felipe Vélez Jiménez fue atacado a balazos en la región centro de Guerrero. El párroco de la iglesia de San Gerardo María Mayela de Iguala iba en su coche hacia Chilapa cuando hombres armados, en moto, lo atacaron. Felipe Vélez Jiménez recibió un impacto de bala en un pómulo, fue llevado al Hospital General de Chilapa y después a un hospital de Chilpancingo. Se mantiene en terapia intensiva. La Fiscalía